Buen día, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio, pero es de mayor gozo y bendición poder hacerlo para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y como lo venimos haciendo los días miércoles, hoy veremos un tema más de la serie Instrucciones para la crianza, por lo cual quiero compartir el tema que he titulado Nuestra manera de hablar delata nuestro corazón. Y este tema surge del pasaje bíblico donde el apóstol Pedro niega 3 veces al Señor. Dice en Mateo 26, 69 al 74, dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y esto, hermanos, que le pasó a Pedro es una realidad en la vida de muchos cristianos. Y no solo nuestra manera de hablar descubre lo que hay en nuestro interior, sino también nuestro comportamiento, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y todo esto aunado a nuestra manera de hablar descubre y trae a la luz lo que hay en nosotros, en nuestro interior. Descubre lo que hay en nuestro corazón. Dice el versículo 73, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y aunque en el caso de Pedro lo delata como discípulo de Dios, nuestro hablar tiene el mismo efecto en ambos sentidos. Delata lo que hay en nuestro corazón. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y esta abundancia le es manifiesta a todos aquellos con los que interactuamos, pero principalmente a nuestra familia, a nuestra esposa y nuestros hijos. Decía un pastor que si querías saber cómo realmente es un cristiano, le preguntaras a su esposa e hijos, porque en el hogar es en donde realmente nos comportamos como verdaderamente somos. Y hermanos, ya en otras cápsulas hemos visto lo importante que es la instrucción, que es en la instrucción de nuestros hijos el ejemplo de los padres, por lo que no pienso tocar nuevamente este punto. Pero en el ejemplo de Pedro podemos ver otro punto sumamente interesante e importante, y que nos debe de mantener alertas, que nos debe de mantener atentos a todas aquellas cosas y palabras que expresamos y comportamientos que muchas veces minimizamos y que creemos que son sin importancia, que pasan desapercibidos, ya que, como dice el título de este tema, nuestra manera de hablar delata nuestro corazón. Es un hecho que nuestra manera de hablar, de expresarnos y la manera en que nos comportamos fuera de la iglesia habla de la condición actual de nuestro corazón. Habla de lo que creemos en esos momentos. Habla de en qué o en quién está puesta nuestra confianza. Nos habla también de un hecho sumamente importante, y es si estamos negando o no a Dios en nuestra vida. Si es que Dios abunda en nuestro corazón o no. Y hermanos, cabe aclarar que este hecho de negar a Dios no necesariamente tiene que ver con que seamos salvos o no, ya que, como vemos en el ejemplo de Pedro, él había creído firmemente en el Señor. Sin embargo,
en un momento de debilidad, propiciado por el exceso de confianza y la falta de oración que vemos en versículos anteriores, llevaron a Pedro a llenar su corazón de temor, y como consecuencia de esta abundancia que había en su corazón, él negó 3 veces al Señor. Y esto no fue porque él no fuera salvo, sino la consecuencia de su debilidad espiritual por la falta de oración y de estar alerta. Como padres de familia, no podemos consentir un comportamiento de este tipo. No podemos o no debemos dejar que nuestra manera de hablar refleje una actitud de alguien que no conoce del Señor. No debemos permitir que nuestra manera de hablar les haga creer a nuestros hijos que las cosas de Dios son solo de apariencia y que está bien comportarnos de manera diferente fuera de la iglesia, ya que este comportamiento dañará grandemente el corazón de nuestros hijos con respecto a Dios. Ahora veamos en el ejemplo de Pedro qué es lo que le llevó a pecar, qué fue lo que llevó a negar a Dios, cuando momentos antes estaba dispuesto a morir por él. Veamos y tomemos el ejemplo de Pedro para no caer en el mismo error que él cayó. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. No debemos, hermanos, descuidarnos, porque si lo hacemos en cualquier momento podemos caer al igual que cayó Pedro, estar negando a Dios con nuestra manera de hablar y de comportarnos. Lo primero que llevó a Pedro a cometer el error de negar al Señor fue que se dejó llevar por el exceso de confianza y el orgullo. Esto lo vemos en Mateo 26, versículos 31 al 35, que nos dice: Entonces Jesús le dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El exceso de confianza viene como consecuencia de creernos tan seguros de nosotros mismos y creer que podemos manejar cualquier situación que se nos presente. Viene también de creer que estamos tan firmes en el Señor que un día o 2 que no hagamos nuestro devocional no afectará en nada nuestra relación con Dios. El exceso de confianza es una manera segura de caer en la tentación y el pecado. Creer que estamos más allá de poder ser seducidos por el mundo y sus afanes es un grave error que a menudo se presenta en los cristianos. La palabra de Dios nos insta a estar atentos, a no confiarnos, a mantenernos tomados de la mano del Señor para no caer. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por otro lado, hermanos, el segundo error que cometió Pedro, que lo llevó a negar al Señor, fue que Pedro ignoró la advertencia del Señor cuando le dijo: velad y orad. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la palabra velar significa estar en guardia, despiertos y alertas. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que se venía. Él sabía lo que pasaría en unos instantes más. Y por esa razón manda a sus discípulos que velaran y oraran. Porque Él sabía que sólo así podrían mantenerse firmes. Al orar y comunicarnos con Dios, Él nos puede fortalecer, amparar y entender por lo que estamos pasando. Y nosotros, al entenderlo a Él y su voluntad,
al entenderlo a Él y hacer su voluntad. Y solo entonces Él nos da esa fuerza necesaria para enfrentar las tribulaciones, las pruebas y los sufrimientos. De la misma manera, Dios nos manda que velemos y oremos porque Él sabe que somos débiles. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de no obedecer y no oramos, nuestro espíritu se adormece y la mente carnal vuelve a tomar el control de nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos, y nos los dice a nosotros también: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por último, hermanos, otro de los errores que cometió Pedro, que lo llevaron a pecar contra Dios al negarlo, fue que se rodeó por unos instantes de malas compañías. Vuelvo a repetir el pasaje inicial que veíamos en Mateo 26, 69 al 74, que dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hermanos, podemos ver que cuando estamos debilitados espiritualmente por la falta de una relación correcta con Dios, solo basta un instante muy pequeño y nos dejaremos influir por las personas que nos rodean. En el caso de Pedro, se dejó llevar por el temor y por los que lo rodeaban, y de la misma manera nos pasa. Si nosotros nos rodeamos de malas compañías, tarde o temprano terminaremos cediendo al pecado, a la influencia de los demás. Dice la palabra de Dios que no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Como cristianos, debemos ser cuidadosos de no permitir que nuestra influencia para lo bueno, para obedecer a Dios, sea destruida o estorbada por nuestra asociación con aquellas personas que no conocen del Señor. Para terminar, hermanos, como cristianos, como padres de familia, debemos cuidar nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar, y aunque parece que no tiene tanta importancia, debemos cuidar la manera en la que nos expresamos ante los demás y principalmente cuidar cómo nos dirigimos a nuestra esposa e hijos, ya que recordemos, hermanos, que es la manifestación externa de lo que hay en nuestro corazón, y esto influirá de una manera positiva o negativa en la instrucción de nuestros hijos. Que Dios les bendiga.